bendición del Señor sea derramada sobre cada uno de ustedes y que su mente sea abierta para recibir esta palabra que es la que edifica, la que transforma y la que llena y hace el cambio en nuestros corazones. Amén. Por eso es que la palabra en el Salmo 19, 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. ¿Usted quiere andar en luz? Busque la palabra. ¿Usted quiere andar en la verdad? Busque la palabra. ¿Usted quiere tener una vida de éxito y de luchas? Busque la palabra, porque en las luchas el Señor se glorifica. Amén. El tema de esta serie que se está llevando a cabo, hermanos, es ¿qué es la palabra? Pregunta. ¿Qué es la palabra? Pero no es una palabra cualquiera. La palabra de Dios. ¿Qué es la palabra? Para mí la palabra de Dios es esta Biblia, donde está plasmada quién es Dios, donde está plasmado quién es Cristo Jesús, donde está plasmado de dónde yo vengo, qué es mi propósito en esta tierra. Y sabe de que es importante que nosotros estemos bien fundados en la palabra. Y vamos a tener la enseñanza basada en el libro de Segunda de Timoteo 3:10, del 10 al 17. Si me pusieran en la pantalla, por favor. Y esta carta, hermanos, de Segunda de Timoteo es el apóstol Pablo escribiéndole a su hijo espiritual, al cual él amaba tanto, a Timoteo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban dándose situaciones bien difíciles como las que vivimos hoy. Y él estaba advirtiendo de estos tiempos malos que se estaban viviendo en los postreros días, que ahora son los que estamos viviendo nosotros. Porque cuando viene Jesucristo se cumple el tiempo de los postreros días. Ahora solo estamos esperando el tiempo en que el Señor regrese por su iglesia. Amén. Entonces vamos a leer en Segunda de Timoteo. ¿Lo tiene? Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Esto fue lo que el apóstol Pablo le recordaba a Timoteo a través de esta carta. ¿Sabe? Timoteo, hermanos, el apóstol Pablo estaba preso en Roma, esperando su sentencia. Razones por las cuales lo habían puesto preso era porque él no paraba de predicar el evangelio y de levantar iglesias como las que tienen los hermanos ahora ya, ¿verdad? En España. Y ese es el propósito, hermanos, de que nosotros nos mantengamos fieles, ¿verdad? Que siguiera el propósito. Entonces Pablo le advierte y le aconseja y le da un listado de las características de estos hombres que se estaban moviendo en ese tiempo, lo cual todavía estamos viviendo también en estos tiempos nosotros. De verdad, todo lo que vivimos, todo lo que vemos, hermanos, no son tiempos diferentes a los que vivió el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que habían hombres amadores de sí mismos, ávaros, ¿verdad? Eran soberbios, blasfemos, despiadados, desobedientes a los padres. Cuidado con los jóvenes. No, y nosotros también somos hijos, ¿verdad? Entonces habían desobedientes a los padres, dice, eran ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, falsos maestros, pretendiendo ser cristianos. Que no nos encontremos nosotros en ninguna de esas categorías. Y este era el carácter de los hombres que se movían en ese tiempo. Y la razón por que Pablo le escribe a Timoteo es porque Timoteo era un joven tímido. Según los historiadores, él era un joven tímido.
Por eso el apóstol Pablo en todas las cartas a Timoteo le pasa diciendo, mira Timoteo, te encarezco, ¿verdad? Si vas a pelear esta buena batalla, pelea la buena batalla. Si vas a correr esta carrera, les decía, ¿verdad? Peléala legítimamente, porque nadie que hace cosas ilegales va a ganar ese premio. So, él le mostraba de que tenía que ser legítimo en lo que él había aprendido. Entonces, vemos de que estos son los consejos que le está advirtiendo de estas situaciones que se estaban dando en ese tiempo. Porque muchos de los que andaban con el apóstol Pablo le dejaron. Muchos se cambiaron de la fe en Cristo y se volvieron apóstatas, aún conociendo el evangelio. Por eso es importante que nosotros nos aferremos a la palabra de Dios, que es lo que nos lleva a toda verdad, ¿verdad? Entonces la escritura, hermanos, ¿por qué es la palabra de Dios? ¿Cómo yo puedo creer? ¿Cómo yo puedo saber qué es la palabra de Dios? ¿Verdad? La palabra de Dios ha sido inspirada por Dios. Es la mente de Dios a través de estas escrituras. Es su deseo de tener esa relación, de comunicarse con el ser humano, de establecer una relación con cada uno de nosotros. Y nos presenta, mire, vamos a buscar en Primera de Juan, si me hacen el favor de ponérmelo, y lo vamos a leer. Primera de Juan 1. ¿Me lo tienen? Ok. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? Es la palabra, ese verbo, hermanos, es la palabra viva de Dios. Es el logo. Yo les hablaba en la mañana que cuando nosotros, hasta ahora yo caí que el logo es palabra, es verbo. Y el verbo se hizo carne. El verbo se manifestó a nosotros. Como decía, antes tenían Jesucristo no estaba en la época del Antiguo Testamento. Solo se hablaba de ese que iba a venir, el Redentor del mundo, el que iba a redimir a Israel. Se hablaba de él, pero esa palabra fue manifiesta a nosotros a través de la persona de Cristo Jesús. Amén. Ahí nosotros tuvimos la gran bendición de vivir en un pacto diferente al que vivió el Antiguo Testamento. Nosotros tuvimos la bendición de ver el verbo, la palabra hecha carne. Vimos, hermanos, no solo nos dijeron Jesús nos viene a redimir, nosotros lo vemos por la fe, por la historia que está escrita en esta palabra. Y la palabra de Dios es viva y es eficaz y es inerrante. Es inerrante, es infalible. La Biblia no se puede alterar. Lo que Dios escribió, eso es lo que está escrito acá. Y aunque fueron hombres los que la escribieron, fueron guiados por el Espíritu Santo. Él los iba guiando porque la mente de Dios estaba dando los detalles que tenía que escribirse. ¿Saben de que Moisés no conoció a Pablo? Moisés no conoció a Timoteo, pero estos 66 libros que tenemos aquí nosotros, que antes no estaba como está escrito ahora, ¿verdad? La Biblia se escribió en arameo, en hebreo y en griego. Y para que ahora nosotros la tengamos en el idioma nuestro, ha habido un sacrificio enorme para que nosotros podamos ahora leer esta palabra y entender el mensaje de salvación. Entonces la palabra ha sido de verdad inspirada por Dios. Ahora vamos a seguir leyendo, vamos a buscar en Timoteo,
10. Ahora sí vamos a leer el capítulo completo. Pero tú has seguido mis doctrina, conducta, propósito, fe y longanimidad, amor y paciencia. Sigamos. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido de todas me ha librado el Señor. Continuemos. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y el siguiente, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil, tiene su utilidad para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces la escritura, hermanos, ¿por quién fue inspirada? Por Dios. Es un libro divino, es un libro inerrante. Y sabe, porque cada libro desde Génesis al Apocalipsis, estos libros se van enlazando entre sí, afirmando y confirmando su autenticidad. No hay manera que pueda decir el hombre, no, la Biblia no es la verdad, o esta no es la palabra de Dios. Ella da testimonio de sí misma que es la palabra de Dios. Amén. Muchos escritores, científicos, poetas hablaban de la Biblia. Y una expresión que me gustó de una mujer que es de Chile, por cierto, se llama Gabriela Mistral. De todos los escritos que ella había hecho, se dio cuenta que por muy lindo que fueran sus poemas y escritos, nunca llegaron a lo que la Biblia tenía. Entonces dice la palabra, ella dice esta expresión, dice: Biblia, libro mío, libro en cualquier tiempo y en cualquier hora, bueno y amigo para el corazón, fuerte, poderoso compañero de tu desnudez. Tu desnudez asusta a los hipócritas y tu pureza es odiosa a los libertinos. Ahí está, hermanos, todo lo que el ser humano necesita para corregir su vida. El presidente de los Estados Unidos en el siglo XVIII, George Washington, dijo: es imposible gobernar al mundo sin Dios y sin la Biblia. Entonces, ¿no creen que nosotros tenemos la bendición maravillosa de poder tener este libro en nuestro alcance? Hermanos, hay países donde esta palabra no es libre de leerla. No hay libertad para leer esta palabra. Pero nosotros tenemos la gran bendición de poderla tener con nosotros. Y no solo de tenerla, porque el propósito de la escritura es para enseñar, para corregir, para redarguir. Y no nos gusta que nos corrijan. Cuando estamos haciendo algo malo, no nos gusta. Déjeme. Usted no tiene que decirme lo que yo tengo que hacer, ¿cierto? Y sabe que los pastores tienen una gran responsabilidad, porque ellos son llamados a corregir. Y también ellos son llamados a ser corregidos a través de la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no nos gusta que nos corrijan. Una de las funciones de la palabra es esa, que nos corrija.
¿verdad? Entonces, y también dice que es útil para enseñar. Esta palabra nos enseña, hermanos, nuestro camino hacia Dios, el que nos guía hacia Cristo Jesús, el que nos guía hacia la salvación que es en Cristo Jesús. Y nos va a guiar por todo el camino de la verdad. El Espíritu Santo nos va a abrir los ojos cuando abramos la palabra y nos va a edificar. Porque mire, muchas veces cuando yo he estado haciendo algo que no le agrada a Dios, no la quiero leer. ¿Por qué? Ay, es que si la leo ya sé lo que me va a decir, ¿cierto? Nos corrige, porque no queremos acatar la enseñanza que hay en ella. Entonces, y también la palabra es útil para instruir en justicia, que seamos justos, que yo no me tome ventaja de mi hermano, yo tengo que ser justa, porque la Biblia me enseña a ser justo, porque Él es justo, y yo tengo que ser como Él. Entonces, el apóstol Pablo motiva a Timoteo que no fuera a dejarse enredar por estos hombres que estaban en ese movimiento. Él quería que se acordara de esa palabra que él había aprendido de su abuela y de su madre. Y también de él, porque él lo tomó como su discípulo, para que él siguiera el consejo y que no se fuera a desviar de esta palabra, que es la única, hermano, que te va a llevar en una vida de victoria y te va a llevar a los propósitos que Dios tiene para contigo. Amén. ¿Por qué a veces batallamos? Porque no buscamos las escrituras. ¿Por qué divagamos en dos pensamientos? Porque no buscamos la escritura. Porque fácilmente podemos decir, no me gusta cómo me vieron, no me gusta cómo me trataron, no me gusta esto, lo otro y aquí y allá. Y fácilmente dejamos nuestra posición, la cual Dios nos ha llamado a estar, y salimos corriendo donde allá igual va a ser lo mismo. Vas a encontrar dificultades si tú no estás basado en la palabra, porque si tú pones los ojos en el ser humano, hermano, no vas a avanzar. Aunque nosotros como hijos de Dios somos responsables de ser ejemplos como lo fue el apóstol Pablo a Timoteo. Somos llamados a ser, no tenemos la excusa, hermano, que porque somos humanos, me escondo en esa humanidad para justificar lo que yo hago incorrecto. No, si me equivoqué, vuelvo y voy a la palabra. Corrígeme, Señor. Enséñame, Señor. Moldéame, Señor, a tu propósito. Entonces yo voy a entender por qué Dios me ha llamado. Romanos 1, del 16 al 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación y todo aquel que cree, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No nos podemos avergonzar de este evangelio, hermanos. Jesús no se avergonzó de nosotros. Jesús no se dio por vencido por nosotros. Cuando nos ve desfallecer, Él no se da por vencido por nosotros. El apóstol Pablo le encarece a Timoteo, mira, yo te he dado un ejemplo vivo. Yo no solo te he predicado la palabra, yo te he predicado con mis actitudes, con mi ejemplo, con mi correr en este evangelio. En este tiempo tú tienes que correr con ese mismo ejemplo. Porque, hermanos, este evangelio no solo fue para el judío, ni para el griego, sino para aquellos en cuanto el Señor llamare, para salvadoreños, para dominicanos, para españoles, para guatemaltecos.
para nicaragüenses, para venezolanos, todos los venezolanos a levantarnos. Necesitamos pararnos con firmeza a predicar este evangelio, que nada nos detenga, ¿verdad? A ser corregidos, a ser instruidos. Busque la palabra, hermano, busquemos la palabra, porque de ahí de verdad mana la vida de nosotros. Es a través de Cristo. Una cosa que le decía el apóstol Pablo a Timoteo: mira, Timoteo, yo te he dado un ejemplo. Tú has visto mis persecuciones, tú has visto mis aflicciones, tú has visto todo, pero me he mantenido en esa fe del evangelio, me he mantenido por la causa de Cristo. Entonces nosotros tenemos que mantenernos. Y yo creo que si el apóstol Pablo estuviera en este tiempo, le dijera a los pastores: les encarezco que sigan este evangelio. Porque le dijo: te encarezco, Timoteo, si no crees que yo soy lo suficientemente para dar ese ejemplo, te doy el evangelio de Cristo Jesús, que es el verdadero, es el que permanece. Hermano, pon tu mirada en el Señor, y si tienes alguna duda, órale al Señor, pídele la revelación de la palabra, aunque la palabra ya ha sido revelada. La inspiración ya fue dada, la revelación ya fue dada en las Escrituras. ¿Qué tengo que pedirle a Dios? El discernimiento para entender lo que tú me quieres hablar a mí, Señor. Entonces, hermanos, tenemos todo una potencia aquí. Buscamos por aquí, buscamos por allá, satisfacciones de aquí, satisfacciones de allá. Pero tu potencia, tu verdad, tu destino, tu propósito, tu verdad está en estas Escrituras. No te apartes de ellas. No te apartes de la palabra de Dios, que te va a llevar al propósito, que es de encontrarte con tu Salvador. Él es el que quita la venda, Él es el que sana. ¿Por qué cuando tanta gente llega a la iglesia doloridos, tristes, y al oír la palabra salen con un gozo? Porque esta palabra es viva. De ella mana la vida, porque Cristo Jesús la escribió. Él fue su autor. Dios fue el autor de la Biblia. No se niega a sí misma. Por eso la usan en las cortes, ¿verdad? Porque saben que es el único libro, sobre todo libro, que es la verdad, sin engaño, transparente. Porque saben que aún la gente inconversa sabe que si ponen su mano sobre esta Biblia para juramentar, tienen que decir la verdad. Amén. Entonces, no nos avergoncemos del evangelio. Hermanos, no te avergüences de llamarte cristiano, no te avergüences de llamarte hijo de Dios. ¿Y sabes qué? ¿Para qué? Para hacer la buena obra. Y vamos a leer el último, que es quiero que le enfaticemos el 17. Dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿cómo vamos a caminar? Por la fe en la palabra, caminando firmes, hermanos. De verdad que para mí es un honor, un privilegio conocer a Cristo Jesús. He pasado diversidades de cosas en mi vida, y el único que he tenido fiel y verdadero en mí es el Señor. Nunca me ha dejado. Por eso, si alguien le puede testificar de la fidelidad de Dios, soy yo. Así es que sigamos adelante, hermanos. Entonces, la Biblia dice que Él nos ha capacitado
porque sí nos da el evangelio. Me dio una palabra para enseñar. Me dio un evangelio para vivir. Pero ¿sabe qué, hermanos? Él nos llamó para que esta palabra nos capacita a nosotros para toda buena obra. Para eso te llamó Dios, para que hagamos la buena obra del Señor, amén. Y sabes que no fue desde ahora, fue desde antemano, antes de la fundación del mundo. Ya Dios nos había escogido para que lleváramos este propósito de hacer las buenas obras en Cristo Jesús, amén. ¿Estamos listos? La palabra de Dios dice que el Señor está buscando obreros para que trabajen en su viña. Hermano, este es un tiempo de batalla, es un tiempo de guerra, es un tiempo donde el Hijo de Dios tiene que entender que no estamos aquí solo para venirnos a ocupar un espacio o solo para venir y desempeñar una labor en la iglesia. No. Estamos aquí para pelear la buena batalla. Estamos aquí para levantarnos en fe y pelear nuestro territorio, tu familia, tus hijos. Enséñale a tus hijos. Enséñale a tus hijos, porque Timoteo desde su infancia fue enseñado en la palabra. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos el temor a Dios. Y no solo hablarles, sino modelarles. Porque sabe que respalda mi fe, mis acciones. La fe sin obras es muerta. Y si yo digo creer en el Señor Jesucristo y no hago lo que Él dice, ¿dónde está mi fe? Instruyamos, hermanos, instruyamos, ayudemos a que este evangelio corra. Tú en esta tierra y yo somos la extensión de Dios. Dios está buscando tu boca. Dios está buscando tus pies. Dios está buscando tus manos. Dios está buscando tu corazón para Él manifestarse a través de tu vida. Aquellos que están allá afuera que no han conocido la verdad del evangelio. Por eso es que el apóstol Pablo no se avergonzaba del evangelio, porque él había vivido esa intimidad, ese encuentro que él tuvo con el Señor cuando iba hacia Damasco. Hermano, fue algo extraordinario como el encuentro de Pablo con el Señor. ¿Y sabe qué le dice el Señor a Ananías? El Espíritu Santo le dice, mire, vete y háblale a Pedro, a Saulo en ese entonces, porque lo he escogido como instrumento. Pero lo que no sabía Pablo, que a través de ese escoger de Dios iban a venir persecuciones, iban a venir luchas y que ibas a dar la vida por Él. Pero eso es lo que habla la fe, la fidelidad que nosotros tenemos en Él. Cuando en medio de las circunstancias difíciles todavía puedo decirle a Dios, yo creo. Todavía puedo decirle, Señor, yo te alabo aunque no tenga. Todavía puedo decirle al Señor, yo voy a obedecerte aunque no quiera a veces, pero te voy a obedecer. Entonces, hermanos, estamos dispuestos. En Efesios, aunque no está en ese tema, pero en Efesios 6:12 habla de la armadura. Entonces, ¿cómo yo voy a poder enfrentarme? Necesito equiparme. Necesito, y parecido, ¿verdad?, a lo que dice el apóstol Pablo. Ciñe tus lomos con la verdad de la palabra. Ciñe tus lomos con la justicia de Dios. Ciñe tus lomos con la verdad del evangelio. Cíñete, hermano. Cíñete, no es tiempo. Es tiempo que ya nosotros nos levantemos como una iglesia poderosa. Porque tenemos al Dios Todopoderoso. No somos cualquier cosa aquí en la tierra. Somos la extensión de Dios, hermanos. Yo cuando oigo las noticias y veo tantas cosas, yo digo, Señor, tengo que levantarme a interceder, tengo que levantarme a guerrear, porque mi oración va a tener efecto en la nación donde yo esté. En la nación donde yo habito, esta intercesión, esta guerra va a tener efecto en la familia, en la iglesia.
Pero si yo me quedo tranquila, ¿qué vamos a lograr? ¿Te quieres alistar, hermano, en el ejército de Dios? No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo, hermano. La recompensa es grande. No te vayas solo por lo que tus ojos ven en lo físico. Mira las grandezas y misericordias y ay, Dios mío, eres tan poderoso, Señor amado. Levántate, hermano, y vamos a interceder, vamos a orar. Pelea tu territorio, pelea tu casa, pelea con ese poder del evangelio que dice la palabra que es potencia de Dios. Aleluya. Es potencia de Dios para todo aquel que cree en Jesucristo. Gloria sea al Señor. Puedes ponerte en pie. Créeme que hay muchas vacantes en el reino de Dios. Y el único requisito es recibir al Señor como tu Salvador. Creer en Él. Eso es lo que el Señor está esperando. Que le recibamos a nosotros, que le recibamos en nuestros corazones. Porque cuando Él entra, todo cambia. Todo es transformado, como lo ha hecho en miles y miles de personas alrededor del mundo entero. No te dé miedo escudriñar las escrituras, porque en ellas vas a ser corregido, vas a ser instruido, vas a ser guiado. Esto es la autenticidad de la palabra de Dios. La palabra es la Biblia, que ahora gozamos de poderla saborear, entrarla, vivirla, dar testimonio de que somos sus hijos.